titulares, opiniones. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía, gracias por estar con nuestra franja informativa y confiarnos la creación de su propio criterio con lo que hacemos periodísticamente todos los días. Hoy las opiniones son de Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coexport. Vamos a hablar el tema exportaciones, cosas interesantes alrededor de esta área importante de la economía. Uno, el tema con Honduras, qué es lo que sucede. Otro, el impacto de la reforma fiscal en las exportaciones, particularmente en la idea de eliminar el famoso drawback, lo que el Estado le devuelve como estímulo a los exportadores, y estos temas tan importantes como también la misma crisis financiera y cómo esto está afectando al sector exportador. Muchísimas gracias, Silvia, por acompañarnos. Bienvenida a este programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Son temas importantes porque la exportación es, al final de cuentas, en cómo hemos ido armando nuestra economía, el corazón, es decir, venía creciendo, venía lográndose alguna especie de importante ingreso para el país por las exportaciones no tradicionales, haciendo que nuestro país se ubicara, y parece que las cifras hoy van de regreso negativamente. Sí, en efecto, fíjate que el año pasado, puedo decirte que nosotros tuvimos un año bastante bueno. Terminamos en un incremento del 14%, cosa que no había sucedido en bastante tiempo. Habíamos tenido incrementos del 3%, del 5%, llegamos a 4.500 millones de dólares. En el 2006, nosotros habíamos establecido una estrategia, una meta de llegar al 2016 con 12.000 millones de dólares. Eso significaba que nosotros tendríamos que tener incrementos anuales de alrededor del 15%, 10%, 15% podría variar. Pero sin embargo, pues viene esta situación económica, ¿verdad? Nos pega a todos, porque no solo le pega a El Salvador, por supuesto, es una situación internacional. Y a nosotros nos pega fuerte, porque la disminución a septiembre, a las cifras que tenemos, comparando septiembre del año pasado a septiembre de este año, nos dan una disminución del 17%, pero lo que nunca había pasado en mucho tiempo es que los no tradicionales, o sea, las exportaciones que estamos tratando de promover más, las que tienen más valor, las que te agregan más divisas al país, que son tan necesarias, estas bajan a un 14%, y estas se habían mantenido en incremento constante. Ni se diga Centroamérica, que es nuestro principal mercado, ¿verdad? Y ahora resulta que ambos, Centroamérica y fuera del área, hemos bajado. Esto lo que nos da es menos divisas para el país en un momento en que tenemos menos remesas para el país. Entonces nosotros lo que exponemos es, ahora es cuando es más necesario que nunca que el sector exportador tenga ese apoyo decidido de todos, para que este se impulse y crezca. Porque eso iba a preguntar, a las exportaciones se le puso en su momento todo el empuje, ¿no? Incluso tiene este estímulo del drawback precisamente para que el país pudiera convertirse en un país exportador. Los tratados de libre comercio se buscaron dentro de esa línea. Al final, si esto se retrocede, para entender un poco lo que significa que esto empiece a retroceder o estemos teniendo estas cifras negativas para esa visión de país y para ese camino del país donde se había trazado económicamente, y qué va a pasar. Bueno, quiero comentarte que el tema del drawback ha sido un tema bastante discutido, y yo voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla. Todos los países, te estoy hablando del año 70, 80 y en nuestro caso en el año 90 que creamos la ley de reactivación de las exportaciones, se da este estímulo a las exportaciones, este incentivo a las exportaciones. En la ley de reactivación lo que se indica es que este 6% se le da a las exportaciones por su valor exportado. Entre más exportás, por supuesto, más recibís de un 6%, porque es sobre el valor FOB de exportación. Ahora bien, también la ley indica que este se da como un drawback, una compensación, podríamos decir, a los impuestos pagados de internación por la materia prima, por tecnología, etcétera, etcétera, maquinaria. Ahora, ¿qué resulta? Que nosotros tuvimos una política de quitar esos impuestos. O sea, ya no se pagan impuestos por la adquisición de maquinaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Organización Mundial
la OMC, la Organización Mundial del Comercio, indica que no debemos de estar dando subsidios. Y para la organización es subsidio porque ya no hay contra qué lo estás dando el 6%. Mas, sin embargo, nosotros hemos mantenido una discusión abierta con el gobierno, con los gobiernos, indicándole que es necesario de todas maneras tener este estímulo. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene algunos problemas, algunos defectos, pongámoslo así, que hacen más cara la productividad de las empresas, como lo es. El Salvador solo tiene un puerto, Acajutla. Ojalá tuviéramos Cutucoya, no lo tenemos. Eso hace nuestra operación súper cara. ¿Por qué? Porque toda nuestra exportación, casi toda, porque sí ocupamos Acajutla, tiene que irse por o Guatemala o Honduras. Y desde ahí ya es más caro, porque tenés que trasladar toda tu mercancía, ¿verdad?, hacia estos países, llegar a ese puerto, a llegar a hacer la operación, etcétera. Entonces, ya el traslado ya es mayor, comparado con otros países, número uno. Número dos, el tema de la inseguridad. Bueno, estaba hablando con una persona de una empresa hace 2 semanas y me dice que me acaban de robar 6 furgones. Le robaron 6 furgones pasando la frontera con Guatemala. Entonces, tenés que pagar hasta 3 veces lo que normalmente se pagaría por un custodio, por una seguridad. Entonces, todos estos elementos, te estoy hablando también de que nosotros, pues, nos dolarizamos, ¿verdad? Entonces, el sector exportador no tiene ninguna esperanza de una devaluación que le haga mejor, en que su precio se lo paguen mejor. Bueno, ok, tenemos ese problema también. Tenemos problemas en el tema de, por ejemplo, ya lo dije, lo de la inseguridad, no solo es por transporte, la inseguridad está en toda el área de producción, de administración, de organización en sí, de todo el eje productivo, ¿verdad? Entonces, estos elementos son ineficiencias que no son parte, o sea, no son culpa del exportador, son parte del entorno. Entonces, ¿qué hacen todos los gobiernos cuando esto sucede? Porque no solo aquí, pues en otros países también tienen este tipo de situaciones. Entonces, los gobiernos crean estímulos que le puedan compensar al exportador con este tema. Entonces, Ahora, El Salvador... ¿tiene sentido en este momento estimular la exportación o estimular la producción local y el consumo local? Para entender, porque estábamos embarcados en ese proceso y le pusimos todas las esperanzas, digamos, a la exportación, porque había posibilidad de más mercados, repito, sobre el tema del libre comercio, Estados Unidos se abrió, México, entonces había como una posibilidad de decir, este es el rumbo, pero ahora tampoco eso pareciera que es el rumbo al final de cuentas. No, yo creo que debería de ser el rumbo, y es el rumbo, porque por lo que te estaba diciendo anteriormente, nosotros, todos los países buscan una balanza comercial equilibrada. ¿Okay? Nosotros tenemos una balanza comercial súper desequilibrada. ¿Por qué nos ayudábamos? Por las remesas, la balanza general. Pero a lo que te estaba comentando, al bajar las remesas, entonces nosotros tenemos menos divisas para el país. Si hay menos divisas para el país no puede comprar lo que requiere comprar, que no lo producimos y que es necesaria. Te estoy hablando de medicinas, materias primas, ¿qué te dijera yo? Si nosotros no tenemos eso, entonces algo tiene que haber que nos traiga esas divisas. Y la única manera de traer las divisas es exportando, es vendiendo nuestros productos, vendiendo nuestro ingenio, vendiendo nuestros servicios hacia afuera y que nos paguen en dólares. Con eso podemos dar bienestar a la población, porque la población es la que lo requiere, todos lo requerimos. Entonces, ¿por qué es más necesaria esa apuesta? Porque no podemos dejar que la exportación vaya disminuyendo, y lo que va a pasar es que nos vamos a hacer en un país que vamos a estar comprando de todo y no vamos a estar produciendo casi. Y no vamos a poder ni siquiera comprar eso que necesitamos. Entonces,